Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de apoyo de historia. En este video y en los siguientes vamos a hablar un poco de la década infame, de este periodo que va de 1930 a 1943. Y bueno, esperamos que les resulte de mucha utilidad y que puedan despejar sus dudas. Remitiéndonos al periodo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta principalmente es que si no lo recordamos, hacemos memoria ahora, pero la década infame inicia con el golpe de estado propiciado por Justo y Uriburu en 1930, ¿sí? Nosotros tenemos el 6 de septiembre de 1930 que tanto el general Uriburu como Justo derrocan a Hipólito Yrigoyen, confinándolo a la isla Martín García, a la prisión en la isla Martín García. Bueno, desde un principio nosotros tenemos diferencias entre ambos personajes, si se quiere decir de alguna manera, ambos integrantes del golpe, ya que Uriburu tenía una concepción más reformista, es decir, Uriburu quería modificar la Constitución, quería prohibir el sistema de partidos, e incluso era admirador de la experiencia fascista en Italia. En tanto que Justo tenía una concepción bastante más diferente, es decir, quería estar un breve tiempo en el poder, convocar elecciones y mediante el fraude electoral sostenerse en el poder. Es decir, instalar una especie de democracia de ficción, democracia tutelada, ¿sí? Esa era la idea de Justo, ¿sí? Que difería de la idea de Uriburu, que quería perpetuarse de alguna forma en el poder. Bueno, finalmente Uriburu, por la presión establecida por los sectores más justistas del ejército, es decir, los sectores que apoyaban a Justo del ejército, y por la presión de sectores conservadores, se ve obligado a llamar a elecciones. En tanto que Justo funda su propio partido, el Partido Demócrata Nacional, que es como una especie de alianza entre la Unión Cívica Radical Antipersonalista y ciertos sectores del Partido Conservador y socialistas independientes, en fin, es como una especie, digamos, de concordancia de estos sectores. Bueno, este partido que funda Justo se enfrenta también a el partido de Lisandro de la Torre, que es el Partido Progresista. Finalmente en los comicios obviamente se va a imponer Justo, digo obviamente porque claramente eran elecciones muy particulares, digamos, no había ninguna garantía de transparencia en los resultados, ¿sí? Así que se impone el candidato del gobierno, podríamos decirlo básicamente. Bueno, las elecciones se dan en 1931, Justo asume la presidencia en 1932, y nosotros ahí tenemos lo que es la presidencia a partir de ese momento de Agustín Pedro Justo, que va a ser la figura que maneje desde ese momento, desde 1930, 1932 hasta 1943, las riendas de la política y los asuntos que atañen a la economía, a la política en nuestro país. Bueno, nosotros comenzamos con la presidencia de Justo. Entonces, ¿qué sucede durante la presidencia de Justo? Bueno, lo que nosotros tenemos básicamente es que una vez asumida la presidencia tenemos un contexto en el cual todavía repercute mucho lo sucedido en la Gran Depresión del 30, así en el crack del 29. No olvidemos que nuestro país continuaba siendo un país agroexportador, de base agroexportadora, y eso repercute mucho en la economía porque los precios de las commodities, que son los bienes primarios que nuestro país exportaba, se desplomaron al suelo. Así que la economía y el sector social se veía fuertemente afectado, lo cual de alguna manera ponía en una situación de crisis a esta idea de gobierno, a esta idea de modelo agroexportador. Lo ponía en una
crisis, porque hasta ahora habían sido 60 años de relativo éxito, digámoslo así, donde el modelo agroexportador había mostrado cierta eficiencia o lo que sea en su funcionamiento, ¿sí? Y esta era la primera gran crisis a la que se tenía que enfrentar y que no estaba dando respuestas. Y esto es importante porque una vez que el modelo agroexportador de alguna forma no da respuestas, especialmente piensen que lo más afectado en este momento son los intereses de los sectores terratenientes, porque no pueden vender sus productos. O sea, sus productos son los bienes primarios, trigo, maíz, ¿sí? Los cultivos. No los pueden vender en el mercado internacional. Por lo cual, eso representa un grave problema a los intereses de ese sector. Y además, como si eso no fuese suficiente, también se deben enfrentar a que hay ciertos países que, pongámoslo como ejemplo, Estados Unidos, el Reino Unido, que cierran sus importaciones a los productos argentinos. Entonces, de alguna manera, nos estamos enfrentando a una especie de tormenta perfecta para la economía y para la estabilidad del modelo agroexportador.